Hola Sandra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿vos? Bien, acá en la ciudad de Buenos Aires, con mucho calor. Está pesado para todos, sí. Sandra, ¿vos sos de profesión Yo estu- bioquímica? sí, yo estudié farmacia, Sí, después, bueno, ejercí como farmacéutica, mientras tanto ejercí docencia en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Estudié historia también un par de años, opa, también en la UBA. Eh, Después, bueno, hice una licenciatura en industrias bioquímico-farmacéuticas. Y finalmente me interesaba mucho la biotecnología, que estaba en pleno auge, era algo que me interesaba mucho. Y, y bueno, hice mi doctorado en biotecnología vegetal, ¿no? Específicamente en biotecnología es, vegetal. perdón, yo soy un mero economista. Mm. ¿Me das un ejemplo de biotecnología vegetal? Eh, a ver, biotecnología se define, te voy a dar una definición como la solía dar en las clases, que no me la recuerdo bien, pero es la utilización de organismos vivos para obtener productos y servicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ok, desde ese punto de vista, biotecnología es producir pan, por ejemplo, porque, bueno, se ok, produce el fermento. levadura, exactamente, con una levadura. Hacer vino es biotecnología. O sea, la Bien, humanidad ha hecho biotecnología siempre. No es nada siempre. nuevo. Ahora, el tema es que con la revolución genética, con los avances que ha habido en genética, todo la biotecnología se ha apropiado, o sea, se ha valido de determinadas técnicas, tecnologías que han permitido que avance de una manera increíble en los últimos años. Producir antibióticos es biotecnología, por ejemplo, ¿no? Porque ¿cómo se produce un antibiótico? Bueno, a partir del uso de un microorganismo que produce una sustancia antibiótica, ¿no? Fue descubierta la Ok, primera, ¿no? La penicilina. También hay antibióticos de síntesis, pero digamos que todos esos son procesos biotecnológicos. En el campo del área vegetal, yo particularmente mi área de trabajo, inicialmente, porque después fue cambiando, porque lo que tiene la biotecnología de fascinante es que es interdisciplinaria, es decir, uno puede trabajar en áreas que son farmacéuticas, áreas bioquímicas, áreas médicas, áreas agrarias. Yo he trabajado en el INTA, en temas de agricultura, siendo farmacéutica y bioquímica. Uno trabaja también con abogados por temas de patentes, de temas de ética, es decir, realmente con ingenieros especializados en bioingeniería. Es un área que exige ser interdisciplinario, es decir, uno no se puede quedar en su pequeño laboratorio haciendo siempre lo mismo, sino que tiene que abrirse al mundo de las disciplinas. Yo particularmente empecé trabajando para obtener por cultivos de raíces transformadas, que no viene al caso, que sería toda una charla eso, por cultivos de raíces transformadas obtener productos farmacéuticos, productos de utilización en la industria farmacéutica. Porque ¿qué ocurrió? Entre que yo me recibí de farmacéutica y entre que hice el doctorado, transcurrieron unos 10 años aproximadamente, donde yo trabajé en el mundo privado y trabajé mucho en producción, ¿no? En muchas áreas de la farmacia. Entonces a mí siempre, toda la vida me interesó que aquello que se hiciera me interesa la ciencia básica, obviamente, porque es fascinante, pero en lo particular siempre me interesó ver cómo esa ciencia se podía trasladar a un producto, un servicio, algo para la salud, en mi caso, porque vengo de ese área, algo que mejore la vida de una persona, algo para una patología, para un síntoma. Entonces, yo entré en la vida académica con esa mentalidad, a ver cómo hago ok. para transferir lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, empecé haciendo biotecnología vegetal, tratando de producir una sustancia en particular. Mi doctorado se refirió a eso, cultivaba raíces para producir una molécula que se llama escopolamina, para ver si podía incrementar la producción in vitro, bueno. Y de ahí en más, Perdón, sí, de curioso.
escopolamina, ¿qué haría en el cuerpo humano? La escopolamina, a ver, yo sé que esto es para Latinoamérica, pero por ejemplo en Argentina, y no debería decir marcas porque está prohibido decir marcas para un farmacéutico, pero en Argentina forma parte de productos como la buscapina, ¿no? Es decir, Ok, que actúan sobre el sistema gastrointestinal. Ahora, la escopolamina, esa es la escopolamina, digamos, modificada de cierta forma. La escopolamina base es una droga de abuso, muy parecida a la cocaína, porque son alcaloides del tropano. Y en ok. Colombia se van a dar cuenta que es la burundanga. Si digo burundanga, mucha gente se va a dar cuenta. Escopolamina. Bien. Sí, incluso tuve un curso que hice con colegas latinoamericanos. Había un colega colombiano que riéndonos decía, bueno, mira, si no conseguís trabajo, ponemos un laboratorio, no sabés producir, lo Hacemos, decíamos, obviamente, hacemos, pero antes de que existiera, vos antes de sos que, Breaking Bad. claro, antes de que existiera Breaking Bad, con mi amigo colombiano ya estábamos pensando en un Breaking Bad propio, pero obviamente era el ingeniero y obviamente lo Bien. decíamos en broma y después cuando apareció Breaking Bad decíamos, mira, nos sacaron la idea, nos sacaron la idea. Pero bueno, Eh, básicamente sí, es una molécula muy parecida a la cocaína. Y es una droga de abuso, entonces, pero no, la buscapina no te va a producir ningún efecto porque está modificada. entonces la biotecnología, lo que me estás diciendo, como resumiendo, existió siempre, digamos, Obvio, cuando sí, hacíamos pan, desde, cerveza, cualquier fermento, digamos, miles de cosas, exacto. eh, y solo que ahora, hace unas décadas, está convirtiéndose, no sé si profesionalizándose, ¿no? Su estudio, como, no, Y eh, desde y el momento, contame, sí, desde el dime. momento empezaron a hacerse estudios, justamente los primeros estudios básicos sobre el genoma, eh, ahí comenzó a verse, a ver, yo puedo acelerar, por ejemplo, la mejora de la soja transgénica, por ejemplo. Puedo, en vez de hacer eh, eh, mejora habitual, la mejora que se sigue haciendo en la agricultura, por ahí puedo acelerar la mejora de un cultivo o darle alguna propiedad a un cultivo incorporándole algún gen con una tecnología novedosa. Ahí empezó a verse que las herramientas que nos daba todos esos estudios básicos de genética que fueron avanzando, terminaron dándonos herramientas diversas para poder modificar organismos. Por ejemplo, organismos que produzcan hormona de crecimiento, ¿no? Que antes se tenía que extraer, antes era carísima la hormona de crecimiento, pero se tenía que extraer de cadáver y se extraían, digamos, para un tratamiento se requerían no sé cuántos cadáveres, sacarle el... Bueno, actualmente digamos, ese producto, eso que se utiliza para aquellas personas que tienen una afección como la que tenía Messi de chico, ¿no? Se logra cultivando un microorganismo que tiene ese gen y lo produce en grandes bioreactores. Entonces, no O solamente sea, es... gracias a la biotecnología, Mm, hoy Messi se quedaría en Argentina, por lo menos al principio, sus primeros años. claro, sería una conclusión porque ahora el tratamiento, antes era carísimo el tratamiento y accedían muy pocos. Claro. Hoy la biotecnología Eh, permite que ese tratamiento, y te menciono ese porque por el caso de Messi, pero también la insulina, Ok. que se extraía de animales, de páncreas, ahora se produce también por un microorganismo que se introduce el gen y se producen grandes bioreactores como se producen los antibióticos o algunas vacunas. Y contame, divaguemos un poquito, un segundito. Mm, Me estás contando cosas que ya existen. sí. Eh, ¿Qué cosas podrían existir? Ayúdame a soñar en un futuro de la humanidad increíble. ¿Qué, o sea, no increíble, tal vez es de acá a 10 años, no, sin ciencia, o sea, cosas que puedan parecer ciencia ficción, pero que vos sabés que no lo son, que es algo que se está trabajando. ¿Qué hay ahí en Bueno, camino? hay una revolución gigantesca debido a tecnologías o a técnicas como por ejemplo la que fue ganadora del premio Nobel, la CRISPR-Cas, y otras más que se están agregando, donde se pueden transformar células, ya sea animales, vegetales o lo que fuese,
de una forma extraordinariamente eficiente y que se están teniendo enormes logros e inclusive te diría, si venimos un poquito más hacia las épocas más recientes de la pandemia, la vacuna Sí. COVID fue producto de justamente de una innovación biotecnológica, porque lo que se produjo con las vacunas de RNA mensajero fue justamente permitir que en vez de vacunarte con digamos, como se hacía antes, y que todavía hay vacunas que lo hacen así, El con el virus virus inactivo. atenuado o el virus muerto, directamente se seleccionara ese ARN que codificaba para la proteína que se necesitaba para que el individuo generara los anticuerpos y se utilizara eso para generar una vacuna súper eficiente, que además de ser súper eficiente, que ojo, también está toda esa cosa de fue muy nuevo, todo, no, la tecnología se había estado estudiando mucho para el cáncer y tiene unas perspectivas enormes para el tratamiento de distintos tipos de cáncer, pero enormes. Y inclusive hay algunos tratamientos que ya están en vías de aprobarse o están en ensayos clínicos. Pero bueno, también lo positivo de ese tipo de vacuna es que son vacunas donde antes se tenía que hacer todo un proceso para actualizar la vacuna, por ejemplo, una nueva variante. Bueno, ahora simplemente son como modulares. Teniendo el ARN mensajero se puede generar una vacuna nueva en forma casi inmediata, ¿no? Cambiándole solamente esa información. Es decir, esto vinculado a los avances en inteligencia artificial que van de la mano, que van justamente acelerando todos estos procesos. Eh, bueno, yo siempre soy muy optimista, la gente tiene visiones muy pesimistas del futuro. Yo soy muy, pero muy optimista y creo que va a mejorar la salud, va a mejorar el bienestar, eh, va a hacer prósperas naciones que no lo son, porque son tecnologías que se pueden desarrollar, y más si hay interacción entre países. Yo creo que hay unas perspectivas fabulosas dentro del área. ¿Dirías que la tasa de crecimiento, la tasa de aparición de estas soluciones es exponencial? O sea que ahora estamos viendo como las primeras cosas incipientes, pero hay tanto en Yo creo que desarrollo. sí, 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 es imposible. Es más, es imposible estar al tanto de todos los desarrollos y eso que uno trata a primera hora del día de ver lo último, por lo menos en el área de uno, lo último que salió, las últimas, pero es imposible porque son tantas cosas que se están mejorando incluso, porque ya CRISPR-Cas quedó un poco atrasado, entonces ya se está mejorando en las tecnologías y realmente las oportunidades son muchas y más para los países que generan, que tienen la masa crítica de científicos que conocen y que conocen estas tecnologías de punta. Por eso es tan importante la ciencia, estamos en Latinoamérica, Sí, la ciencia en Latinoamérica, y que esa ciencia no se quede solamente en ciencia básica, ¿no? Porque en Argentina tuvimos toda una historia de, a ver, de no transferir, ¿no? ok. De quedarnos con el conocimiento, de tener mucho conocimiento, de generar muchísimo conocimiento, de tener realmente científicos de excelencia, pero siempre lo que se frenaba era la parte de transferencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay un ejemplo bastante interesante que concierne a un argentino que fue premio Nobel, pero que el premio Nobel lo obtuvo trabajando en Inglaterra, que fue Milstein, que fue el de los anticuerpos monoclonales, que generó toda una revolución en la medicina. Y bueno, Milstein, el, el, la, la, universidad donde él desarrolla esto, no patentó el anticuerpo monoclonal, El- y del otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, inmediatamente se dieron cuenta, el publicó papers, se dieron cuenta que eso podía llegar a generar una revolución en medicina, cosa que estamos viendo. Y cuentan que Margaret Thatcher, cuando se enteró que existía esto, Margaret Thatcher era química,
y preguntó, ¿y dónde está la patente? Y le dijeron, no, nosotros no patentamos, parece que Sí. los Se enojó. improperios se escucharon en China. Porque claro, los norteamericanos, los estadounidenses ya estaban muy acostumbrados a que algo así tenía que patentarse y inmediatamente obtener resultados. Entonces, nosotros también pecamos de lo mismo y yo digo que no solamente Argentina, generalmente en Latinoamérica se tiende a ver una división. Argentina es muy claro, en Argentina tenemos una masa crítica de científicos excelente, extraordinaria. Entonces uno se pregunta por qué no hay más empresas y un poco también se debe a que la, a ver, esa cosa de transferir no se transfiere, esa importancia de transferir no se le transfiere al alumno. En mi Ok, caso, bueno, fue diferente porque justamente yo no fui directamente de, de egresada a beca y a investigación, sino que atravesé todo un periodo en el área privada y eso me hizo me dio otra perspectiva de lo que podía ser la bien. ciencia, ¿no? Ayúdame a entender algo, porque nombraste 2 o 3 veces ciencia básica, Sí. a diferencia de otra cosa, otra parte de la ciencia. La ciencia básica, ¿qué es? ¿Es un científico loco con quien no podemos hablar que está frente a un pizarrón escribiendo así? Eh, Ah, creo sí, que, creo que tengo acá. Acá. ¿Es claro. Sheldon de Big Bang Theory? Ah, Sheldon Cooper, claro. Sí, que él Bueno, era físico teórico, teórico. claro. Sí, Bueno, sí, bueno, no todos los físicos teóricos ok, son así. sí, Te digo, la mayoría de mis amigos son físicos. ok, Teóricamente. bien, Y no son así, pero, a ver, el que hace ciencia básica es alguien que en realidad no le interesa, no está en su espíritu transferir, porque lo que le interesa es conocer más sobre cómo funciona la naturaleza, cómo funciona todo. eh, ok, Curiosidad que tenemos todos los científicos. Ahora, hay científicos que no les interesa lo que después se haga con ese conocimiento, sino generar ese conocimiento bueno, y que ese conocimiento sea para la humanidad y que quizá alguien lo utilice o no, ¿no? Porque a veces un conocimiento no tiene, a ver, si vamos a ser utilitarios, un conocimiento quizá es útil dentro de 100 años o quizá es útil mañana, nunca se sabe. Entonces el científico básico lo que hace es dedicarse, eh, su vocación es esa. Obligarle a un científico que le gusta la ciencia básica a hacer ciencia aplicada es un enorme error, porque no ok, lo va a hacer bien, porque no lo va a hacer bien, no le va a gustar. Obligarle a alguien como yo, que le gusta la ciencia básica, pero que le encanta ver cómo eso se puede transformar en un producto, y obligarlo a hacer ciencia básica, tampoco funciona. Porque es muy frustrante. A mí me frustraba. Decía, ay, tenemos esto y ¿por qué no nos contactamos con quiero esta hacer, empresa? Y durante gran parte de mi vida académica eso no se podía hacer. Empezó a cambiar de a poco. Yo creo que ahora sí hay otra mentalidad, hay otra apertura, pero era una lucha. Yo tenía una lucha permanente con mis colegas que decían, no, queremos publicar. Porque claro, la carrera de uno es publicar. Y yo decía, pero paren, porque esto se puede transferir. Y bueno, por suerte eso está cambiando. Lentamente, llevó mucho tiempo, pero creo que está cambiando. entonces, pensándolo como si fuera, no sé si layers, ¿no? Capas, Mm, hay un científico básico que está estudiando algo que no sabemos si va a poder ser aplicado o no. claro. O sea, mentira, pongámoslo distinto, que no sabemos cuándo va a poder ser aplicado. Tal vez es mañana, tal vez es en 100 años. O sea, somos optimistas, asumimos que se va a poder aplicar. No sé, ahí O está tal vez estudiando nunca. teoría, Sí, claro, sí, claro, teoría sí, de las cuerdas, no sé, claro. que podría permitir el viaje en el tiempo, pongámosle, cualquier cosa. Bueno, no creemos que, pero está estudiando eso porque de alguna manera el mundo avanzó con gente estudiando cosas que no sabíamos si se podía aplicar. O sea, Exacto, imagino exacto. que Einstein era un científico, no hacía cosas aplicadas, o sí, por ejemplo.
No, que yo sepa, no. Lo de él era más Es teórico. teórico, El claro, y después conocimiento ahí, de cómo funcionaba la naturaleza. claro, Sí, y después alguien vino y aplicó. Entonces hay un layer uno de ciencia más profunda, más aplicada, más teórica. Después hay gente que ocupa tu rol, como el tuyo, en donde dice, esto se puede convertir en esto. claro. Y después hay empresas o el Estado, quien sea, un ejecutor de alguien que convierte eso en negocio. Exacto. En general te digo, en general los científicos, por lo menos en Argentina, ahora quizá eso ha cambiado, pero en Argentina en general la mentalidad doble esa no es tan frecuente. Ahora creo Ok, que, pero no es frecuente por formación, porque ¿qué pasa? El prestigio también, porque también no dejemos de lado el ego, no dejemos de lado el prestigio, claro, porque yo siempre digo, el científico es como un artista, le gusta tener éxito, no solamente porque es su ingreso, sino porque le gusta ser visto, le gusta ser admirado por lo que hace. Y está bien que sea así, ¿no? Y bueno, pero el prestigio en Argentina siempre pasaba por la ciencia básica. Entonces, quizá no se transmitía eso. Si vas a ser científico, tenés que hacer ciencia básica, porque lo otro es de técnicos. Y bueno, eso fue lo que frenó muchas veces el que existiera. Ahora, también hay muchos científicos que le interesa, pero que no tienen los conocimientos como para los conocimientos de ver qué tengo que hacer para que esto llegue a ser un producto. Ahí es donde aparecieron los vinculadores tecnológicos, que yo creo que deben ser ok. más. En Argentina necesitamos más vinculación. Aparecieron las aceleradoras, este, bueno, Incubadoras, sí. incubadoras, que una idea que yo tenía para Argentina era, bueno, tener un ámbito donde todo eso se reuniera y que uno trabajara en conjunto con abogados desde el principio, ¿no? En conjunto con financistas, con abogados, etcétera, etcétera, que nos fueran guiando, porque sí, hay lugares donde se hacen cursos, donde uno puede aprender, pero una cosa es, yo siempre creo que la persona se tiene que dedicar a lo que mejor hace. Entonces, pretender que un científico también sea un emprendedor, aun cuando le interese ser, que su trabajo se transfiera, es la receta para el fracaso. Ahora, si ese científico cuenta con un medio ambiente donde lo van guiando para, si mira, esto no lo publiques porque esto es patentable, te decimos cómo patentar, o te decimos, mira, no patentes, por ahí es mejor algo, un acuerdo confidencial con una empresa, te acercamos a esta empresa que le puede llegar a interesar, fíjate en el mercado qué es lo que necesita. Bueno, eso sí es virtuoso. Hay, o sea, llega el científico teórico a un punto, a una disyuntiva en donde dice, ¿publico o patento? Esa es como simplificando un montón. Ujú. Digamos, patentar implica no publicar, publicar implica no patentar. Claro, a ver, si uno quiere patentar y quiere publicar, para publicar no puede publicar aquello que es lo que puede ser patentable. Entonces, a veces no se puede publicar nada porque todo lo que uno publica puede ser patentable y a veces uno tiene que elegir, inclusive presentar algo en un congreso. ¿No? Después de Pero presentarlo ya es de dominio público. Eh, hay todo por ejemplo, inteligencia artificial, hoy que estamos tan metidos con eso. No sé, ChatGPT surgió a partir de varios papers publicados en los últimos 10 años. De hecho, podés traquear un paper de hace 12 años que disparó otro, que disparó otro. Entonces, ChatGPT surgió básicamente gracias, o sea, los modelos de lenguaje grandes, gracias a que esos científicos o esas empresas, en algunos casos, decidieron publicar y no patentar. bueno, Decidieron, sí, a ver, es así y sí, en parte es así. Es decir, hay un cierto conocimiento que es público, que es el que se publica, que el investigador publica, que por otro lado, hago un paréntesis, en Argentina el gran problema también era que si uno estaba en la carrera científica, en CONICET generalmente en Argentina casi toda la actividad científica
se concentra en CONICET, algo en universidades también, pero bueno, en CONICET para poder permanecer dentro del organismo uno tenía que publicar. Entonces Ok, existía una valla que era esa, ¿no? Que tengo que publicar porque si no, ahora pierdo, un poquito cambió. pierdo En la carrera. un momento yo tuve un colega que tuvo que terminar renunciando porque como él no podía publicar, porque quería patentar, terminaron desaprobando informes y cuando desaprobas varios informes o 2 informes, ya te quedas afuera de la carrera, entonces al final, bueno, optó por renunciar porque no podía publicar y estar, tenía que publicar cualquier cosa como para sostenerse en el sistema. Bueno, esa era una traba. Ahora, lo que vos estás diciendo está bien, sí, hay conocimientos básicos que se publica. Ese conocimiento básico quizá no es patentable. Ok, Lo que es patentable es lo innovador. Es decir, si yo tomo ese conocimiento básico y digo, pero esto me va a servir, por ejemplo, el otro día con un químico nos reíamos porque ahora la inteligencia artificial se utiliza mucho, está empezando a utilizar para diseñar moléculas, para diseñar fármacos, que antes era antes era una cosa muy artesanal, después, bueno, se fue mejorando, pero seguía siendo de alguna manera artesanal. La inteligencia artificial ahora diseña moléculas, es decir, el químico dice, uy, ya perdimos al químico, el químico ya no, lleva al farmacéutico que diseña moléculas, ya no va a existir más. Bueno, esa innovación es la que se patenta. A ver, es el programa que yo tengo para ok. diseñar la molécula. Ahora, el conocimiento básico, muy básico, es como que hay que mirar muy bien, por eso te digo que siempre hay que estar, hay que tener un equipo alrededor que diga, ojo, mira, esto Esto, ok. no lo publiques. Ahora, me queda picando una pregunta ahí que la ciencia básica es igual para todo, por lo menos para todo el mundo que conocemos, ¿no? Es igual en Estados Unidos, en la China y en Sí. Argentina. ¿Hace falta que todos los países la investiguen o es algo que Eh, se puede especializar, digamos? no, yo creo que, a ver, sí, es de todos los países y en cada país hay individuos que están, hay científicos que están más interesados en hacer ciencia básica. Y yo creo que a esos individuos hay que alentarlos, porque uno nunca sabe por dónde salta la liebre. Es decir, eh, eh, puede haber una gran idea que provenga de un país diminuto, ¿no? Ok, O de un país yo no he estado de periférico, a no ver, importa. pero de Sí, un país que no sea central. A ver, una gran idea que no porque sí, sí. provenga de un país que no sea Estados Unidos, Europa, puede haber una gran idea. De hecho, hay muchas cosas que se hacen en Argentina que son tomadas por otros países para sus patentes. Entonces, ciencia básica, yo creo que a ver, esta cosa de dividir el trabajo, de la división del trabajo, es medio absurda porque es como no permitir que una persona sea libre dentro de los márgenes, obviamente, económicos de cada país, ¿no? Sea libre de desarrollar su verdadero potencial. Entonces, si vos tenés un país donde hay gente que realmente puede llegar a desarrollar, y en Argentina hay muchísimos, una muy buena ciencia básica, que además, otra cosa que agrego, ya no existen fronteras en la ciencia, no es que acá trabajamos por nuestra cuenta, acá todos trabajamos con alguien del exterior. El Ok, que no tiene un acuerdo con alguien, un laboratorio de Europa, tiene uno con Estados Unidos y cada vez más con Singapur. Es decir, la ciencia es global en realidad, ok. y que esa división del trabajo me parece que es más bien antigua, ¿no? Inclusive, bueno, solamente se puede hacer ciencia aplicada en determinados países. Mira, se puede hacer en cualquiera. Ahora, si vos después la querés escalar, por ejemplo, si te querés hacer una Claro. vacuna y la querés escalar, bueno, ahí tenés que hacer Yes. acuerdos con un país, con una empresa que escale. Es decir, hay que Ok. abrir un poco la mente porque creo que también en América Latina nos hemos quedado en un modelo que Un era más paradigma viejo. un paradigma antiquísimo, que ya no Eh, existe. Hace poco hablaba con un inversor que se dedica hace unos años especialmente a ciencia y Mm, él me decía que él lee papers, ¿sí? Que él mira publicaciones y los claro. lee
y se claro, imagina productos a partir de que, claro. de hecho, le llamó la atención un paper de no me acuerdo qué era, o sea, me lo dijo, pero la verdad que, bueno, no lo entendí, pero que fue a contactar a los científicos detrás del paper Por eso y no hay que creó una empresa publicar, con por eso ellos. hay que publicar antes de patentar. No, Ok, bueno, es que tal vez si patentaban, tal vez seguían otro camino, ¿no? Tal vez era otro el inversor, o era de alguna otra manera, o incluso tal vez no se convertía en producto, porque me parece que no presentaron el producto, sino que faltó el emprendedor que vea la forma de traducir un paper en algo, en un negocio, ¿no? claro. Bueno, el mercado. Claro, bueno, De hecho, y sí. hay, dime por favor. No, de hecho, todo el tema de las vacunas COVID fue interesante porque la tecnología existía, pero los ensayos clínicos eran tan caros que ninguna empresa los hacía. Entonces, la vacuna permitió que se abriera un mercado cuando dijeron, bueno, vamos a probar con el RNA mensajero. Y ahí las empresas grandes dijeron, bueno, vamos a invertir. De hecho, invirtieron y ganaron mucho dinero, pero a veces hay cosas muy interesantes que pueden ser productos, pero no hay mercado y no hay empresa que te lo tome. Porque, bueno, Sí, es de así. hecho, bueno, también leí, por ejemplo, hay muchas enfermedades, no sé, bueno, no usemos Huérfanas. periferia ni tercer mundo, Ah, pero sí. no, enfermedades como no long tail, Que, sino enfermedades sí, sí, de gente que no puede pagar la droga, de que no puede pagar el remedio. Que claro. creo que la malaria era, ahora estoy Dengue, cambiando. sí, chikungunya, Claro, sí, malaria. y que de alguna manera hay, lo digo bien bruto, ¿no? Pero hay oportunidades de negocio Sí, sí, sí. ahora con la tecnología tan avanzada, con CRISPR, con más diálogo, ¿no? Con la ciencia, mucha más ciencia creándose, Sí, de resolver esos problemas a escala, ¿no? sí, sí, por supuesto, sí. Sí, sí. Acá también hay que ver, a ver, qué necesita el mercado. A veces, a veces hay que crear el mercado, que es bastante difícil, pero a veces se crea el mercado, se crea la necesidad. A veces hay un mercado, como vos decís, de, de enfermedades que son más bien de países pobres, pero por ejemplo la India tiene un índice muy alto de malaria, China también, y son países que invertirían perfectamente bien en vacunas o en medicamentos. De hecho, uno de los últimos premios Nobel fue para una farmacéutica china que desarrolló la artemisinina, que es una molécula antimalárica proveniente de las farmacopéas chinas antiguas. Ella estuvo buscando las farmacopeas antiguas y detecta que se utilizaba este producto de un vegetal y bueno, y la artemisinina se utiliza ahora como tratamiento. Ahora, hay muchos países, muchísimos países que estarían interesados en invertir en estas cosas. El tema es que hay determinadas cosas que no hay. A ver, hay muchos científicos que se entusiasman con algo que hacen que por ahí es fabuloso, pero no hay mercado. Y si no hay mercado, si no hay alguien que te compre eso, lamentablemente también eso es un fracaso. Y, Ahora, y te, uh-huh. te imaginas o tal vez conoces casos en donde hay un científico y un emprendedor lado a lado, trabajando juntos, el emprendedor inventando el mercado y empaquetando lo que el científico desarrolló, el científico investigando, y que las empresas tiendan a ser así? Lo que conozco es casos donde hay vinculadores. Nosotros tenemos en Argentina vinculadores tecnológicos, no tantos como los que yo quisiera que hubiera, pero sí de vinculadores que hacen eso, que dicen, mira, esta persona que está trabajando en tal universidad trabaja en este tema. Y mira, hay esta empresa que tiene este problema. Eh, los voy a poner en contacto. El vinculador es como una especie de traductor, porque ¿qué ocurre? A ver, el empresario tiene un idioma, un lenguaje, diferente al científico. Entonces, en el medio tenés que tener el traductor, que es esto, que es el vinculador. El vinculador le dice, mira, esta persona te va a solucionar este tema así.
El científico va y te dice específicamente, yo descubrí que... Y el emprendedor dice, ¿para qué me sirve? ¿No? En cambio, el vinculador dice, mira, esto que está haciendo, que yo lo entiendo, que generalmente los vinculadores vienen de áreas científicas, que tienen ese espíritu emprendedor, pero también les gusta, ¿no? Ok. Les interesa y entienden de ciencia. Dice, mira, esto que está haciendo Fulanito te va a servir por esto, esto y esto. Entonces eso es un trabajo que Uniendo, sí. los va uniendo y es un trabajo que se hace mucho en las universidades de todo el mundo, esto de Ok. vincular. Porque el científico de por sí, ya te dije, no, es decir, por ahí se entusiasma, pero no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo explicarlo. Eh, por Tampoco ahí quiere, o sea, hay algunos que es no un quieren. científico, Bueno, hay algunos claro. que no quieren y hay que respetar que no quieran, no hay que obligar a nadie, porque para mí lo esencial es la libertad de elegir, ¿no? Ahora, uno no quiere hacerlo, el vinculador le puede decir, mira, con esto, si funciona bien, vas a obtener hay distintos convenios, ¿no? Pero vas a obtener tanto porcentaje de las regalías y eso va a ir para tu laboratorio. Ah, ya hablamos de otra Y ahí, cosa. Claro, porque puede tener hay, dinero para seguir haciendo mi ciencia básica. Es decir, eso también tienen que entenderlo, ¿no? Que no solamente hay, el dinero proviene del Estado, sino que también puede provenir de estas asociaciones difusas. pero hay como un poco un prejuicio, tal vez en Argentina, pero seguramente en otros países también, de que la ciencia se investiga per se investiga por amor a la ciencia y que por eso tenemos que publicar. El otro día me acuerdo en Twitter alguien discutía, ¿no? Porque yo tengo un ranking, no sé cómo, SCOTUS, no sé cómo se llama. Sí, el Eh, índice H, que hay remeras que dicen, mi índice H es más grande que el tuyo. Bueno, el índice eh, aparte, el que, índice que, H depende mucho de la disciplina. Por ejemplo, va a ser alguien que trabaja en cáncer y que es buen científico, seguramente va a tener un índice H altísimo en comparación con alguien que también es un excelente científico, pero que trabaja en una disciplina que no es tan conocida ni tan de... Pero la cosa del índice H es como, mirame, es un, es el ego que, es el bueno, ego, ¿no? bien, hay Claro. que aceptarlo y bienvenido sea. Estoy buscando tu índice H, no sé dónde se busca eso, Lo buscas en pero Scopus. ok, Y aparte el bueno, índice después H lo es voy. yo escribí un libro que se llama Conicet, la otra cara del relato, donde explico, Sí, te contó una parte, es un libro chiquito, en realidad el libro era de 1000 páginas y lo reduje porque era un libro en realidad para explicar cómo era el sistema CONICET en Argentina, porque mucha gente me preguntaba, en Twitter mucha gente me preguntaba cómo era, y hay todo un capítulo donde explico cómo nos evalúan y cuáles son los parámetros, ¿no? Y uno de ellos es el índice H, ok, que fue justamente generado porque antes se decía, bueno, ¿cuántos papers publicaste? Sí, pues publiqué 80, pero ninguno valía. Entonces, ok, un científico argentino, pero residente en California, Hirsch, por eso se dice Yamache, que dijo, bueno, lo que tenemos que hacer es ver la calidad de esos ok, trabajos. Y el índice es más o menos eso, y además no es, se ha ido perfeccionando, y hay índices, el índice lo calcula de una manera Scopus y lo de otra manera Google. Yo creo que en Scopus estoy en 14, 15 ahí, no sé, porque yo en general no me fijo. Pero sí, sí, hay mucho de eso. Y bueno, porque la realidad es que nuestras carreras se basan en lo que publicamos y en lo que en cuánta gente nos cita. Entonces, el índice H tiene que ver con cuántos nos están leyendo y cuántos nos están citando, ¿no? Es como la revista Caras o no sé, o una revista así de la no, farándula. de hecho, ¿Cuánta gente miró mi te, programa en nuestro ranking? te felicito, acá tenés uno de tus primeros papers, Isolation and Selection of Biosurfactant, Sí, no sé qué, sí. Producing Bacteria, pero es Ese sí. viejo, ese es Y viejo, entonces ese se naturalmente sigue, tiene más citas. claro, es el primero y se sigue publicando, naturalmente tiene más citas. Eso es lo interesante. Que Que va, hay, claro, sigue avanzando. sí, y cómo se calcula es de una forma bastante arbitraria y hay modificaciones y se ha perfeccionado ese índice.
Pero bueno, es como la corona, ¿no? La corona que uno se coloca. Yo no creo que sea lo más importante, pero lo respeto, obviamente. No, y aparte es entendible que una organización burocrática, digamos, dependiente del Estado, necesite ponerle números, ¿no? Para tomar Parámetros, decisiones. claro, parámetros cuantitativos. Lo que Claro, no es el único parámetro cuantitativo y también tiene que haber algo de parámetro cualitativo, ¿no? Yo soy evaluadora de proyectos de Europa y ellos siempre te dicen cuando vos seleccionás gente para becas y eso, que no te fijes tanto en esas cosas, sino en el ok, proyecto en sí, ok, en la calidad del trabajo que publicó, aunque no haya tenido tantas citas, todo uno tiene que ir y leer los trabajos que publicó esa persona, y por ahí te encontrás con gente que tiene 60 trabajos y la verdad que todos son muy parecidos, y por ok. ahí tienes... Así, Pero bueno, son todas cosas que hacen a la carrera de un científico y que para mí no son tan importantes, pero entiendo que sean claro. importantes y para evaluar, yo también hay criterios de evaluación que se están permanentemente discutiendo en el mundo, no solamente acá. Sí, también leí hace poco que hay como una mini crisis, sobre todo en China. China, por lo que entendí, tenía este Ah, modelo on bueno, steroids, ¿no? Exagerado, de que era, ¿cómo lo llaman? Publish or perish, publicado o morir. en todo el mundo es Y, publish or perish. Sí, pero en China llegaron al punto, y en otros lados también, de empezar a falsificar pero, datos para pero que el paper sea paper. China y Rusia están a la cabeza de eso. Hay una página, hay dos. Hay una que es Sí, sí. Retraction Watch, que es Y cuando... data colada, sigo yo, ¿Eh? se Sí, llama. Una que se llama claro. data colada. Claro, hay uno que es pub peer, ¿no? Que es cuando alguien Sí, nota que hay algo raro en un trabajo y que puede ser falsificado o algo que fue copiado, entonces lo pone ahí y hay revistas que yo conozco investigadores que han tenido que retractar papers, muchísimos bueno, papers. como tal vez el caso más impactante fue, no me acuerdo si fue a fines de los 70, principios de los 80, el de este chorro médico que vinculó la triple viral con el autismo. Bueno, ese fue un escándalo gigantesco que involucró a la revista The Lancet. The Lancet Sí, es, junto con sí, sí, Newsweek, y que hoy tiene consecuencias en la hoy, salud de chicos a los que no se vacunan. porque además The Lancet no quiso retractar el paper hasta 12 años después, que ya había suficientes Se había pruebas. viralizado. Y se sabe, a ver, se sabe que el editor, que sigue siendo el editor de Lancet, era amigo de él, del autor, porque habían hecho su residencia médica juntos. Ok, Entonces era como que que había un tema raro lo ahí que estaba no entiendo. cuidando. Ese hombre sigue siendo editor, hay mucha gente que lo está cuestionando. No recuerdo el nombre del editor de The Lancet. The Lancet ha tenido que retractar durante la pandemia, retractó un montón de papers y ha tenido que retractar, y revistas de primer nivel han tenido que retractar, pero después están en China, en India también, lo que se llaman los paper mills, que significa Sí, gente que escribe cualquier paper y nadie lo... sí, publicar por publicar. Claro, en general uno escribe, manda y espera que le haga la revisión Sí. de pares, ¿no? Que aparte todos nosotros somos revisores de otros, gratis, aviso, gratis para los que dicen que yo recibo, leo el trabajo de alguien de China, por ejemplo, y digo, no, mira, no recomiendo que se No me publique, cierro. sí recomiendo, pero con cambios. Entonces, todos somos revisores. Y todos cuando publicamos mandamos y recibimos la revisión por ahí a los 6 meses y nos dicen, tienen que modificar todo. Se puede publicar, pero hay que modificar todo. Bueno, esa es y otra vez de vuelta al paper a ver qué modificar. Tienen que hacer más experimentos. Es decir, publicar un paper es una cosa, entonces los chinos estaban tan desesperados por publicar, que hicieron estas revistas, se generaron editoriales falsas y hay mucho paper que no vale. Entonces ahí también hay toda una crisis editorial. Sí, y aparte eso es noticia.
entonces termina apareciendo en los medios y termina Exacto. generando la duda diciendo, che, pero ¿será verdad este paper? Cuando en realidad está circunscripto a ciertos perfiles, a ciertas zonas Sí, o a ciertas... sí, 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 y también está, está promovido por esto de la cultura del publisher perish. Porque, ¿qué ha ok, ocurrido? Hay un estudio hecho de que muchos trabajos biomédicos no se pueden reproducir y de revistas de alto impacto. ¿Y por qué? Porque hay que sí, publicar. Hay que publicar. Entonces, uno que a veces dice, no, esto yo no lo publico porque me falta, o esto me falta un experimento. No, no, no. Viene alguien y dice, no, hay que publicar. Y bueno, va como va. Y después hay otras técnicas, que una se llama salami slicing, es decir, vos tenés un paper que es estos son secretos de la cocina de la ciencia. a Es un ver, paper que es largo, profundo, etcétera, y te dicen, no, dividilo en tres. Tenés tres papers, ¿entendés? Entonces claro, vas a sí, tener sí. más citas porque te van a citar te van a citar el segundo y el tercero. Bueno, Y además los citás entre ellos, y, además la, de todo. y el autocita. Y cuando Claro. muchas veces recibís, que nos ha ocurrido, que te dicen, ¿sabe? Se olvidó de usted debería hacer referencia a este trabajo. Y te dicen exactamente, a los trabajos de fulanito. Vos decís, este revisor es fulanito. Más en temas que uno sabe que son pequeños, como el que trabajo yo, que no hay tanta gente trabajando en el tema, decís, este es fulanito de O tal. sea, lo que me estás diciendo básicamente es que hasta los científicos son humanos, ¿no? Que nos pasan cosas Obvio, de humanos. obvio. Sí, Yo sí, tengo sí. una anécdota muy divertida que yo hice un trabajo sobre poliaminas, ¿no? Y las poliaminas no se pueden medir de forma fácil, hay que derivatizarlas, ¿no? Digamos, hay que hacerlas grandes. Les voy a hacer sencillo. Ok. Hay que hacerlas muy grandes para poder medirlas. Entonces, bueno, hicimos todo un trabajo donde al principio de todo habíamos puesto cómo la habíamos derivatizado. Claro, el nombre del derivado era larguísimo, entonces en el materiales y métodos dijimos, y de ahí en más nos referíamos al nombre común de la poliamina, habiendo dicho ya que estaba derivatizado. Recibimos la revisión y uno de los revisores decía, eh, este trabajo no puede ser aceptado porque las poliaminas no se piden así, no se ven a simple vista. Yo dije, pero si... Pero se lo expliqué Pero acá arriba. la revista, esto fue siempre algo que me llamó mucho la atención. Uno nunca sabe quién lo está evaluando, nunca. La revista en este caso cometió el error de dejar el nombre del revisor. Y era un alemán que había trabajado toda su vida en poliaminas y que decía que en la especie donde nosotros habíamos detectado un tipo de poliamina, que era la cadaverina, no existía. Entonces era como refutarle algo que estaba Claro. en sus libros. Yo creo que el editor me lo dejó a propósito. Entonces yo lo mandé de vuelta donde decía poliamina, donde decía el nombre de la cadaverina, yo decía, le ponía el nombre así, bueno, salió publicado como el original. Entonces esas Ok, cosas pasan. O sea, somos seres mira. humanos, pero eso no significa que Sí. la ciencia sea mala, que la ciencia sea ficticia, que sea falsa. Somos seres humanos y es así. Para terminar, a ver, súper interesante, Sandra, me quedaría preguntándote muchas más curiosidades, pero supongamos que tenés una varita mágica que podés cumplir una cosa que nos haga, que mejore la humanidad, lo que sea, desde la ciencia en Latinoamérica. O sea, ¿qué es lo que falta acá? ¿Qué es lo que te gustaría acelerar el cambio? Porque probablemente es un cambio que está pasando, pero ¿qué te gustaría que suceda? Y más que nada acelerar la parte de transferencia tecnológica, que fundamental, para mí es fundamental. Yo tengo muchos planes al respecto, quizá en Latinoamérica no saben, pero yo tuve a ver, tuve actividad política, fundamentalmente mi actividad política se refería a eso, eh, a ver si puedo colaborar, porque viste que los políticos en general no vienen del área de las ciencias, vienen del área generalmente, son abogados o economistas, bueno, pero la mirada de la ciencia en general falta. Y bueno, me animé a dar ese salto que
Debería escribir todo otro libro sobre eso, porque eso fue una Claro. eso fue un experimento donde yo fui el sujeto. Y bueno, justamente lo hice porque digo, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Hemos formado una red de científicos independientes en Argentina, que somos no, acá en Argentina somos unos 2000 aproximadamente, pero también incorporamos gente argentinos de todo el mundo que están trabajando en otros países y cada vez se incorpora más gente a la red, este, justamente para ver qué ideas, gente que trabaja en ciencia básica y que dice, mira, a ver, yo quiero seguir haciendo ciencia básica, pero me parece que sería interesante que esto ocurriese. ¿En qué podemos hacer nosotros con nuestros alumnos? Gente que es explicada, gente de empresas, y bueno, me encantaría, pensé que tenía la varita mágica, obviamente yo sé que nada sale enseguida, pero siempre trabajé en pos de eso, y yo espero que eso prospere. Me encanta, me encanta. Yo te escribí por LinkedIn y me contestaste. Si alguien quiere contactarse con vos, consultarte algo, ¿es LinkedIn un buen medio para contactarte? Sí, yo siempre miro los mensajes en LinkedIn, siempre los miro. O si no, bueno, en la red donde yo soy activa, porque uno no puede ser activa en todas las redes, ¿no? Porque si no se te pasaría, pero en determinados horarios soy activa en Twitter, en X, y me pueden decir, yo tengo cerrados los mensajes directos, pero si me piden, te quiero mandar un mensaje directo, me dicen y yo le habilito. Así que pueden por Y, cualquiera de esas dos igual, maneras. Y hay y- un mail que tengo de la red, que después si querés te lo ok, paso, que es en este momento no me lo acuerdo, pero te lo después paso, pásamelo para que escribir ahí. ahí pueden escribir, porque también podría ser una red latinoamericana, es decir, Me encanta. perfectamente bien. Última, Yo tengo mucho vínculo te con dije muchos, última, sí, científicos dije distintos. última y mentí. Esta es la última. Bueno, Estás en LinkedIn. sí. No hay muchos científicos en LinkedIn. No sé, vos sabés que no sé, no sabía que no había tantos. Yo pensé que estaban Eh, casi todos. No, no se me ocurrió que eh, no había. o sea, tal vez tienen un perfil, pero porque tienen que tenerlo, pero que no, que contesten los mensajes, que entren cada tanto, que se enteren de algo, como que, porque LinkedIn, o sea, lo que estás diciendo que hace falta, entre comillas, es una red social, ¿no? Entre más vinculación Claro, entre científicos y claro. emprendedores, empresarios, etcétera. No digo que LinkedIn tengo mil, pero es como un mercado en donde se junten todos ellos. Y me llama la atención que cuando yo busco científicos en LinkedIn, de hecho, entre mis seguidores, tengo algunos y los conozco porque me llaman la atención, porque son poquitos. Bueno, es Eh, interesante lo que decís porque justamente en los proyectos de Europa te obligan a tener un capítulo donde decís, porque acá está mal visto que un científico esté en Twitter o esté en Instagram y no porque no es nuestro trabajo y perdés tiempo. Bueno, en los proyectos europeos te obligan a decir cómo vas a divulgar. Y siempre wow. sí, vamos a hacer O sea, una cuenta acá, vamos a estar en LinkedIn, vamos a mostrarlo el en X, objetivo no es ¿sí? solo la ciencia, el descubrimiento, sino también es Divulgarlo, compartirlo. porque puede haber Me una persona encanta. que diga, che, esta idea es genial, a mí me interesa para mi empresa, a mí me interesa para mi negocio, mi pyme. A ver, Me encanta. Me encanta, me deja pensando. Sandra, de vuelta, muchísimas, muchísimas gracias, súper interesante y pronto volveremos a conversar seguramente, pero felicitaciones también por este trabajo que estás haciendo de vincular ambas cosas. Está buenísimo. muchísimas gracias, Leo, buen día. Y a toda Buen día. Latinoamérica.